es muy fácilmente que aquellos que en determinado momento nos podamos sentir fuertes en nuestra fe, de repente sucumbamos al miedo de un segundo a otro. ¿Alguna vez te ha pasado? Que todo va muy bien, que parece que vas bien con el Señor, estás teniendo tus devocionales, estás tratando de hacer las cosas bien en diferentes direcciones, en tu hogar, en tu trabajo, con la iglesia, y todo parece como que ahí la llevas, ahí la llevamos, y de repente sucede algo en alguna de esas direcciones, de esos ámbitos en los que nos desenvolvemos, y comienza el temor, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Íbamos muy bien, la llevaba bien, ¿cierto? Como que esto no hace sentido, como que esto no machea con lo que había estado sucediendo en un periodo tal vez largo, como que no hace sentido. Recuerdo una vez, antes de ser enviados de nuestra iglesia en Canadá, ya estábamos considerando las opciones que teníamos para ser enviados, mi familia y yo, y una de las opciones que se abrió, una posibilidad grande, era que iniciáramos nuestro ministerio en Ciudad Juárez. Y nosotros, pues mientras estábamos ahí, habíamos escuchado cosas feas de Ciudad Juárez, del crimen que estaba pasando, de la injusticia, de las muertes y de todo lo malo y las drogas y la mafia que estaba sucediendo ahí. Y eso trajo gran temor a mi esposa. Y mi esposa me lo quiso transmitir a mí. Y yo traté de no dejarme, de alguna forma tal vez sí tuvo algún tipo de influencia, no creo que tanto como para espantarme, ni mucho menos, pero ella sí lo tuvo. Y no que ella andaba en pecado, no que ella no estaba en la misma sintonía conmigo, simple y sencillamente se resistía tal vez decía, sí Señor, heme aquí, junto conmigo, decía, sí Señor, a donde tú nos digas, pero cuando salió la ciudad potencial para salir de nuestra iglesia, como que entonces ya no fue tan fácil la decisión. Comenzó un temor en el corazón de mi esposa, un temor que Dios tuvo que trabajar en su corazón. ¿Cómo lo hizo? Mostrándole que al poco rato, tal vez un mes y medio de ese temor que empezó a trabajar en su corazón, en la ciudad, bueno, en la región donde vivíamos, ahí en Toronto, también se escuchó cerca del parque donde regularmente llevaba a mi esposa a mis hijos, una persona que estaba haciendo de las suyas con mujeres. Estaba acosando a mujeres. Y básicamente ahora tenía que tener mucho cuidado mi esposa de ir a ese parque en particular. ¿Y qué fue lo que le mostró Dios a mi esposa? ¿Tú qué crees que fue que le mostró? Que donde sea, ¿cierto? Donde sea nos puede pasar algo. No importa si estás en Canadá o en algún país de Europa o en la ciudad más segura de este planeta. Algo te puede pasar. Y en medio de todo eso, Dios está en control. Y Dios sigue siendo bueno. Él es soberano. Y Él va a permitir lo que quiera permitir en nuestras vidas, sin importar la ubicación en la que nos encontremos, ¿cierto? Y aún así es digno de toda nuestra adoración. Y eso en parte, y en parte también alguna ministración que Dios le dio a mi esposa a través de mensajes con su palabra, sirvieron el propósito de que ella estuviera con manos abiertas de manera sincera y sin temor. Y al final después las cosas no se dieron hacia esa dirección y terminamos en Ciudad de México, pero qué bueno que Dios trabajó con su corazón antes de ser enviada a Ciudad de México, porque aquí también pasan cosas, ¿cierto? Entonces, al final del día, podemos estar parados ahí, podernos sentir muy fuertes y hasta cierto punto muy espirituales en decir, heme aquí, Señor, y de repente pase algo, suceda algo, nos den algo, nos quiten algo,
en donde podamos estar temerosos en nuestra fe. Y Salmo 56, iglesia, que vamos a ver hoy, pues trata un poco de ayudarnos con esta idea, con esta posibilidad de que nuestra fe sucumba al temor y recordar quién es Dios. Que cuando tengamos miedo o suframos de alguna manera, podamos confiar en el carácter de Dios, podamos confiar en la palabra de Dios y podamos esperar en el Hijo de Dios. El mensaje de hoy tiene este título: del miedo a la fe. Del miedo a la fe. Y lo que vamos a estar viendo en el Salmo es una combinación de dos ideas. Una de las primeras es en donde vamos a encontrar aspectos del temor, de la angustia, del miedo que vamos a ver en el salmista y en el cual nos vamos a sentir identificados en alguna manera, porque todos hemos pasado por ahí. Y si no, pasarás por ahí, te lo prometo, más si eres un verdadero cristiano. Entonces, vamos a ver muchos aspectos a lo largo de los 13 versículos de cómo tú y yo nos identificamos con el salmista. Y también vamos a ver 3 implicaciones para nuestras vidas si es que decimos ser de la fe en Jesús. Entonces, los primeros aspectos que vamos a ver tienen que ver con preguntas que debemos estar buscándonos hacer, que te quiero hacer esta mañana. ¿Alguna vez te has sentido abrumado? Si la respuesta es sí, este salmo es para ti. ¿Alguna vez te has sentido en oposición o con oposición? Si la respuesta es que sí, este salmo es para ti. ¿Alguna vez te has sentido solo? Si la respuesta es que sí, este salmo es para ti. ¿Alguna vez has tenido miedo? Si la respuesta es que sí, este salmo es para ti. Así es que vamos a interactuar con estas ideas de cuando nos sentimos abrumados, en oposición, solos o con miedo y queremos que nuestra fe no se quede ahí, ¿cierto? Queremos avanzar, queremos salir de ese lugar que no es ideal si decimos ser de la fe en Jesús. No podemos vivir con temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de vida, un espíritu que nos guía a toda verdad. Y este salmo nos va a recordar esa verdad. Así es que vamos a iniciar la lectura nuevamente. Vamos a ir paso a paso, viendo la experiencia del salmista a la luz del contexto de la historia de este texto. Recordemos, y lo dijimos la semana pasada, algunos salmos tienen contexto, algunos no. Algunos nos lo podemos imaginar, algunos tal vez lo mejor no es imaginárnoslo, simplemente es ver lo que está ahí y tratar de asimilarlo a la luz de nuestro contexto actual. Pero en este caso sí lo tenemos. Dice: para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos, la tonada que tocaron los de la alabanza, ¿sí notaron? No notaron, ¿verdad? Es que no son músicos, por eso no lo notaron. Mictam de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Entonces, ¿cuál es el contexto? Olviden lo demás que decía antes de la última frase. Es cuando los filisteos prendieron a David en Gat. Esta es una historia donde David estaba ya tan angustiado por la persecución del rey Saúl, que lo quería matar, que se le ocurrió una grandiosa idea. Dijo: ¿y si voy a la tierra y al lugar de Goliat? Seguramente ahí no me va a encontrar, ¿cierto? ¿Quién va a ir a buscarme ahí? Si mi cabeza está por recompensa en ese lugar. Y se le ocurrió ir allá. ¿Se imaginan la desesperación de ese David en ese contexto? O sea, si había una región en donde iba a encontrar el mayor número de sus enemigos, ¿dónde crees que iba a ser? En Gat, de donde era Goliat. Pero era tanta su desesperación que su insensatez, lo quiero poner así, lo llevó a refugiarse
en ese lugar. Y a veces así también somos nosotros, ¿cierto? En vez de voltear a ver a Dios en nuestras circunstancias, en vez de clamar a Dios y esperar en Dios, tomamos decisiones que lucen más como insensatez para querer aliviar nuestro dolor, nuestra oposición, nuestros miedos, nuestra soledad. ¿Alguna vez te has encontrado ahí? Creo que sí, ¿cierto? Si eres un débil como de los que hablamos la semana pasada, a veces hacemos eso. En nuestra insensatez queremos escapar de esas cosas y tomamos decisiones como la que tomó David. Y aquí vemos que a pesar de su decisión, Dios estaba ahí. Dios estaba con él. No necesariamente aprobando de todo, pero sí dándole la sabiduría para guardarlo. Porque acuérdate que David recibió promesas de Dios. Las mismas promesas que él viene anclando desde sus antepasados, desde Abraham, el padre de la fe. A través de su descendencia se tenía que establecer un reino eterno. Un reino donde reinara la equidad, la justicia. El que el rey David muriera ponía en juego esa promesa, el riesgo de que la promesa no se cumpliera, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, Dios lo respalda por sus promesas, no por sus buenas decisiones, por lo que Él ya prometió, por su carácter, que su carácter es fiel. Entonces, ahora pongan ya en ese contexto esta oración. Vean la angustia, la soledad, el abrumo, el sentirse en tanta oposición en su vida. Por cierto, antes de pasar al texto, la forma en la que él escapó de llegar a esa región y que lo identificaran, y que obviamente sabía lo que le iba a pasar como consecuencia de que lo identificaran, es que él se actuó como un loco, como una persona insana, de tal forma que cuando lo identificaron y vieron, creo que este es el que, y encima de eso traía para sus pulgas, más bien para colmo, traía la espada con la que le había cortado la cabeza a Goliat. O sea, imagínate, la insensatez total, ¿cierto? Sin importar que él tomó decisiones así, Dios le dio la sabiduría para salir de esas. Porque ahí dice, la narrativa de la historia dice que él actuó al estar loco, y eso lo libró. El rey de Gad les dijo a sus súbditos, ¿que no tengo suficientes locos aquí como para que me traigan uno más? Y es así como ignoró el hacerle daño. ¿Ok? Y tendríamos más bien que creer que Dios le dio esa sabiduría. El texto no lo dice, pero todo lo que hacemos tú y yo para escapar el mal es sabiduría de Dios, es astucia de Dios. En la palabra lo vemos cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, les dicen que sean astutos como ¿qué? Que sean astutos como ¿qué? Como serpientes, ¿cierto? Entonces esa astucia de fingir estar loco, seguramente vino de Dios, por su gracia, por su misericordia y para preservar la vida de David. Pero David entiende que a pesar de que Dios lo libró, él necesita lo mismo de siempre e inicia con esta declaración: ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Él entiende que él en sus fuerzas no puede, ya entendió, ya tocó fondo, ya tiene que actuar ahora como un loco. Si el tener que actuar como un loco no es tocar fondo, entonces no sé qué es tocar fondo. Él entiende que necesita la misericordia de Dios, necesita la ayuda de Dios. Dice, me oprime combatiéndome todo el día. ¿Te das cuenta? No hay paz en su corazón. Todo el día se siente oprimido, todo el día hay angustia y hay un sentido de la opresión, de la oposición. ¿Alguna vez te has sentido así?
donde todo el día estás intranquilo, todo el día no puedes descansar, no dejas de pensar en eso que te consume tu mente, no te deja concentrarte en las cosas que tú sabes son importantes y deberías estar concentrado. Bueno, pues así David, siéntete acompañado. Versículo 2, mis enemigos me han pisoteado todo el día. Otra vez, ¿te das cuenta en el énfasis? Todo el día. Ya esa es su percepción de la vida. Todo el día estoy siendo perseguido. Todo el día alguien me quiere hacer daño. Tanto que me tengo que fingir que estoy loco para que me dejen en paz, para que me den un respiro. Todo el día. Porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. ¿Te das cuenta? No uno, no un grupillo, muchos. El día en que temo, yo en ti confío. Aquí ya está pasando a la fe un poquito, ¿cierto? Pero la realidad es que seguimos viendo opresión en versículo 5, por ejemplo. Me voy a saltar un poquito. Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Todo el día, ¿te das cuenta de énfasis? Todo el día, todo el día, todo el día. Versículo 6 continúa, atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Me quieren quitar la vida. Se siente abrumado, se siente abatido. Tiene miedo. En el versículo 3 regresamos. Él como que hace esta combinación, como que lo abruma el miedo, el sentido de soledad, el sentido de tener enemigos, estar en oposición constante, y como que de repente vienen destellos de su fe, ¿cierto? Versículo 3 dice, el día en que temo, en ti confío. O sea, él sabe que es ahí a donde tiene que ir, que en medio de su temor, él tendría que estar buscando la persona correcta para remover el temor. Y la única persona que en verdad nos va a ayudar a remover los temores en nuestras vidas no es otro hombre, no es una mejor circunstancia, no es una mejor propuesta en nuestros planes, es Dios. Por lo menos eso entiende David, que ante su temor él tiene que considerar a Dios en su vida. ¿Cuántas veces es tu primera inclinación, mi primera inclinación, iglesia, en esos momentos de temor? ¿Es esa nuestra primera inclinación? ¿En verdad lo es? ¿O sabemos la respuesta correcta, pero no necesariamente vamos a ese lugar? En decir, estoy en temor. Reconocer que estamos en temor primeramente. Y después ir a Dios, confiar en Él. Confiar en sus promesas, confiar en su carácter, quién es Él, qué ha hecho, qué ha prometido. ¿Vamos allá, iglesia? ¿O nos ensimismamos? Nos hacemos los pobrecitos. Pobrecito de mí, es que vivo en temor, es que los demás no me entienden, es que ¿por qué no me entienden? Y comienza el proceso de ensimismamiento, ¿cierto? En vez de venir a Dios. Descansar en Él. Dice en Dios, continúa el versículo 4, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Wow, como que aquí ya vemos más fortaleza, ¿cierto? En David. Y ve lo que dice con respecto a su palabra, en Dios cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. Como que ya se nota más firme su convicción de no tener temor, ¿cierto? ¿Te das cuenta cuál fue el secreto? ¿Qué lo llevó a ese lugar? ¿Fueron mejores circunstancias? ¿Fue un cambio de identidad? ¿Fue que sus enemigos se habían ido? No, ¿verdad? La palabra, iglesia. Ve el lenguaje que usa con respecto a la palabra. Lo voy a volver a leer. En Dios cuya palabra alabo.
¿Alguna vez habéis escuchado esa dirección con la que tenemos que interactuar con la palabra de Dios? ¿Alabar la palabra de Dios? ¿Podrías decir que tú en tu vida, yo podría decir que yo en mi vida alabo la palabra de Dios? ¿Cómo luce alabar la palabra de Dios? ¿Es cuando cantamos, por ejemplo? ¿Podría ser? Yo creo que podría ser, si hay fe en el proceso de cantar esa palabra. Como lo dije en un inicio, ¿recuerdas? Que te dije, voy a leer estas palabras de la oración que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Y luego te dije, ahora canta estas palabras como si las estuvieras orando. Estás de alguna forma alabando a Dios con su palabra, pero la forma creo más clara de alabar a Dios con su palabra, o alabar la palabra de Dios, es cuando obedecemos esa palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es la obediencia a la palabra que revela que yo alabo la palabra de Dios. La estoy elevando por encima de mis preferencias, la estoy elevando por encima de mi propia voluntad, la estoy elevando por encima de mis dolores, de mis angustias, de mis miedos. Estoy diciendo, te alabo Dios, alabo tu palabra, me someto a ella a pesar de que hay dolor en mi vida, a pesar de que hay sufrimiento en mi vida, a pesar de que tal vez no es conveniente que yo me someta en obediencia a tu palabra, la alabo. Y por eso obedezco. Obediencia a la palabra de Dios es alabar la palabra de Dios. En realidad no hay atajos. Muchos podrían pensar, alabar la palabra de Dios es que estés de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en parte, empieza por ahí, es el primer paso, estar de acuerdo, pero después, una vez que estás de acuerdo, ¿qué sigue después? ¿Te sometes a ella? ¿Descansas en ella? Porque si no, no la alabas, aunque estés muy de acuerdo. Tiene que ver con obediencia a su palabra. David entiende eso y te das cuenta, es cuando obedecemos la palabra de Dios que entonces podemos hacer eco a las palabras de David. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? A veces las personas me llegan a buscar, en su mayoría creyentes, y me comparten sus cargas, tratando de buscar un consejo, tratando de salir de ese lugar donde tal vez hay temor, donde se sienten abrumados o en oposición. Y mi pregunta es esta, o una de mis preguntas: ¿has leído tu Biblia? Y la mayoría de las veces me encuentro con que no hay mucho de eso. No hay mucho de buscar a Dios en medio de esa prueba, de esa aflicción. Y como que a veces siento que lo que están buscando en acercarse al pastor es que el pastor les dé el quick fix. Dime qué tengo que hacer, dime qué es eso que estoy haciendo mal ahorita para corregirlo rápido y entonces las cosas cambien. Y no hay atajos. El problema es que no hay atajos. Yo no puedo hacer eso. Sería un charlatán farsante si te dijera, haz esto y esto va a arreglar tu problemita, el que sigue. No es así. No hay atajos. Necesitas ser un hombre, una mujer de la palabra, que lee la palabra, que está de acuerdo con la palabra y que se quiere someter a esa palabra. Y no es hasta que nos sometamos a esa palabra que ya hemos entendido bien, que entonces nuestros problemas ya no se van a ver tan grandes. Tal vez van a seguir siendo un problema, pero no tan grande como para que yo necesite consejería. No tan grande como para que mis prioridades de vida se volteen y yo empiece a dar prioridad a cosas que Dios no quiere que dé prioridad. ¿Te das cuenta? Es tan simple como eso. A David le funcionaba. Es lo que veo en el texto. ¿O tú ves algo distinto? En Dios cuya palabra alabo. ¿Qué sigue después? En Dios he confiado. Cuando yo leo la palabra de Dios, comienzo a confiar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo que mora en mí comienza a llevarme a esos lugares donde esa palabra comienza a formar parte de mi vida. Mi corazón comienza a ser avivado, la palabra es como ese fertilizante para mi corazón.
Mi corazón que empieza a marchitarse por el temor, por la oposición, por el miedo. Y viene la palabra, ese fertilizante que refresca mi corazón, que ilumina mi mente, que me da valor y que me ayuda a ver a Dios en su lugar correcto y al hombre en su lugar correcto, de forma que yo pueda hacer eco a esta declaración. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Y sabemos que el hombre puede hacer muchas cosas, ¿cierto? El hombre me puede difamar, el hombre me puede despojar, el hombre me puede presionar, me puede atacar, me puede quitar la vida misma. Hay muchas cosas que me puede hacer el hombre. No es que él no entienda que el hombre puede hacernos todas esas cosas, sino que al final del día sus temores se desvanecen cuando ponemos a Dios en su lugar correcto y cuando vemos al hombre como Dios ve al hombre. Como Dios ve al hombre. ¿Recuerdas algunos pasajes de la Biblia de cómo nos ve? Nos ve en muchas direcciones. Pero cuando nos ve en un contexto de enemigos, ¿cómo nos ve? Como langostas, como hierba que se marchita y que está lista para la hoguera, ¿cierto? Así ve Dios al hombre. Y es cuando estamos sumergidos en su palabra, estamos alabando su palabra, estamos creyendo más y más esas verdades de la palabra, que entonces, así como Dios ve al hombre, nosotros comenzamos a ver al hombre, a nuestros enemigos en particular, aquellos que nos oprimen. De forma que todo temor es removido y podemos hacer eco a estas declaraciones. De forma que esa es la primera implicación. Hay 3 implicaciones del Salmo para aquellos que somos de la fe en Jesús, para que pasemos del miedo a la fe. Y la primera es que tenemos que poner nuestra confianza en el carácter de Dios. Pon tu confianza en el carácter de Dios. ¿Cómo vas a conocer su carácter? Cuando alabas su palabra. No hay otro lugar mejor. Amén. Ya vimos que en el 5 sigue la idea de que lo pervierten, lo atacan, ¿ok? Y luego en el 7, por causa de la iniquidad, dice, arrójalos, en tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. ¡Wow! ¡Qué falta de amor de David! ¿Cierto? ¿Sí o no? La semana pasada estábamos en el Superdomingo y vino una pregunta a mí en la mesa del Superdomingo, que por cierto me dio una idea de preparar 2 o 3 preguntas para el próximo Superdomingo, donde puedan interactuar con la información de lo que se predicó. Creo que sería una buena forma de seguir creciendo, intimando en nuestras relaciones interpersonales. En fin, esta pregunta tenía que ver con, bueno, es que eso fue David, ¿verdad? Pero nosotros somos el pueblo de Dios en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, y tenemos que orar como nuestro Señor Jesucristo oró. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No vamos a pedir por su destrucción, ¿verdad? Seguramente, y quiero asumir que más de uno tuvo esa pregunta en su mente. El pastor como que se fue mucho al Antiguo Testamento, ¿no? Que no se le olvide que tenemos el Nuevo Testamento. Y podemos empezar de manera sutil y a veces inocente, si quieres, o torcer un poco la doctrina. De manera sutil y no intencional, al final pecaminosa. ¿Dónde está parado David aquí? Y en los otros contextos de los que hemos hablado. ¿Qué está en riesgo? Su vida. Su vida. Muy probablemente tú y yo nunca hemos estado en ese contexto, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que usé para la pregunta que me vino fue, imagínate que ahorita entrara un grupo de yihadistas radicales y se llevara a nuestros niños. ¿Cómo orarías? Señor, perdónalos, ¿no saben lo que hacen? ¿Esa sería tu primera inclinación? No, ¿verdad? No sería esa tu primera inclinación. O que subieran a nuestras mujeres para violarlas allá arriba.
Señor, perdónalos. ¿No saben lo que hacen? ¿Esa sería tu primera inclinación a orar? No, ¿verdad? Destrúyelo, Señor. Detén esto. Manda tu ira sobre ellos. Los insensatos, los que adoran a un Dios falso, los que aman la iniquidad, los que aman las tinieblas, los que no buscan tu justicia. ¿Sería esa tu oración? ¿Cierto o no? Y si me dices que no, yo no sé qué Dios adoras, pero no es el Dios que yo adoro. Porque el Dios que yo adoro es un Dios, sí, de amor, y porque ama, odia. Odia la injusticia, odia la maldad. Y entonces como que ya hace más sentido hacer eco a estas palabras de David, ¿cierto? Que tuvo que fingir estar loco porque ya tenía el agua, como decimos, hasta el cuello. La siguiente bocanada de respiro era la muerte desde su perspectiva de ver las cosas. Y por eso vemos esto: por la causa de la iniquidad, arrójalos, en tu ira humilla a los pueblos. Oh Dios, ¿te das cuenta? Ni siquiera, no nada más está enfocando en sus enemigos de manera personal. Está hablando de los pueblos, está hablando de todos los que se parezcan a los que lo persiguen, que son pueblos que no adoran al Dios que él sí adora. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿sigue aplicando este tipo de oraciones para nosotros? La esperanza es que sí, en el momento, en el contexto correcto. La esperanza es que no va a ser nuestra inclinación todo el tiempo. No estoy diciendo que no hay lugar para Señor, perdónalos, Señor, transfórmalos, Señor. Claro que hay lugar para esas cosas, pero tenemos que discernir los contextos, iglesia, ¿ok? Y no ser cristianos de doble ánimo que quieren dar más un énfasis por acá de Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo, orando esas cosas, y decir que David no estaba aquí alineado al carácter de Dios. Claro que lo estaba. Claro que lo está, por eso está en nuestras Biblias. No todo lo que está en nuestras Biblias es prescriptivo, mucho de ello es descriptivo, pero yo creo que todos los salmos de lamento son prescriptivos en alguna forma, cuando entendemos el contexto. ¿Amén? Entonces vemos eso. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Aquí está otra vez. Él entiende que Dios está ahí. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Wow. Así de cercano es Dios para David. Así es Dios contigo, iglesia. ¿Así te sientes con respecto a tu relación con Dios? Checan, en su contexto usaban mucho los frascos para guardar ¿qué? Cosas de mucho valor, como que aceites muy valiosos, perfumes muy caros en su contexto. ¿Qué es lo que dice David que Dios guarda en su frasco? Sus lágrimas. Wow. Tus lágrimas, iglesia, mis lágrimas. Dios las guarda, las tiene presentes. Él sabe por lo que tú y yo estamos pasando, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos solos, cuando estamos en oposición, cuando nos sentimos abrumados. Es a ese nivel su cercanía de David con Dios. Así siente el cuidado para con Él. Así nos deberíamos de sentir tú y yo. ¿Dudas del cuidado de Dios, iglesia? ¿Dudas que Él está al pendiente de tu padecer, de la oposición, de tus enemigos? No dudes, no dudes. El texto no nos ha sido dado para que dudes, sino para que hagas eco a las mismas palabras, para que sientas ese mismo cuidado de Dios que sabe que somos errantes. Nuestra vida es errante, es lo que dice, es lo que vimos en Hebreos, ¿cierto? Que somos extranjeros. Dios sabe que este no es nuestro mundo, que que aquí no vamos a echar raíces y no queremos echar raíces. ¿Vives una vida errante? ¿O vives preocupado por echar raíces?
La esperanza es que no. Porque muchos de nuestros problemas es por eso, ¿sabes? Queremos echar raíces como si lo que vemos, como si las cosas que podemos obtener en esta tierra fuera lo más importante. ¿Cierto o no? Todos somos tentados a eso, ¿cierto o no? Aceptémoslo. Empieza con aceptación. Decir, yo caigo en eso. No, iglesia, no podemos estar así. Hemos sido comprados a precio de sangre para tener una mejor esperanza en los cielos. Para que nuestra esperanza esté en las cosas eternas, en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Amén. Es así su relación de David con Dios. Y hace esta pregunta retórica, ¿acaso no están en tu libro? ¿De qué está hablando? ¿Qué no está en su libro? Pareciera que está hablando de sus lágrimas todavía, ¿cierto? Es increíble. Gracias. La Biblia más adelante dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Pues no nada más tu nombre, ahora sabes que también ahí están tus lágrimas. Dios está al pendiente de todo, iglesia. No dudes por un momento de que si eres uno de los suyos, si en verdad te has humillado, si en verdad has creído, Dios está ahí contigo. ¿Lo puedes creer? Créelo ahora. Alaba la palabra y cree esta verdad. Amén. Y continúa diciendo, versículo 9. Entonces mis enemigos retrocederán el día que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. La confianza de David, ¿cierto? Él sabe que tiene un Dios todopoderoso y que si Dios está con nosotros, diría Pablo, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, iglesia, esta mañana, ¿quién contra ti? ¿El hombre? ¿Qué te puede hacer el hombre? ¿Quitarte la vida? Tal vez nos estarían haciendo un favor. ¿Cierto? Date cuenta. El día en que yo te invoque, tiene que ver con algo que tú tienes que hacer. Tienes que invocar a Dios. Dios va a estar ahí, pero Él quiere que le invoques. En otras palabras, Él no ayuda al que no le invoca. ¿Ok? Y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Pablo nos lo dice, Romanos 10, versículo 9, donde habla de la necesidad de compartir el Evangelio. Y nos dice en el 9 que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? Tienes que confesar algo con tu boca. Tienes que creer cosas en tu mente. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Te das cuenta? Invocar. Tenemos que invocar el nombre del Señor, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es una promesa. Pero tienes que invocar en verdad, con una sinceridad de corazón. Todo el que invoque será salvo. Y después aquí David nos dice que él invoca a Dios y él sabe que Dios, ¿qué? Dios estará a su favor. Nosotros sabemos y entendemos que una forma a la que somos llamados a invocar a Dios, a la luz de la revelación que nos ha sido dada, es a través de la persona de Cristo. Que cuando confiamos en su sacrificio, en su vida expiatoria, en su muerte, en su resurrección, tú y yo podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros,
de que Dios nos ha aceptado a su presencia, de que nuestros enemigos, de alguna forma, ya han sido destruidos. El poder de la muerte sobre nuestras vidas, el poder del pecado sobre nuestras vidas, ya no gobierna más, ya no reina más. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Él llevó nuestra muerte. Él resucitó al tercer día. Y Él promete vida eterna a todo aquel que confía en Él, a todo el que invoca el nombre del Señor. Y sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, si no es el nombre de Jesús. Y es en su nombre que obtenemos las bendiciones de Dios. Obtenemos el cuidado de Dios, tan cercano como lo sintió David. Jesucristo lo dijo a sus discípulos en la gran comisión: y hacer discípulos, sí, enseñarles todo lo que os he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tenemos eso. Tenemos a un Dios que está con nosotros en medio de la adversidad, del dolor, de la angustia, de la oposición, del miedo mismo. Ese es el Dios de la Biblia, iglesia. Ese es el Dios que adoramos mañana con mañana, todos los domingos. Y espero toda la semana. Continúa diciendo: en Dios cuya palabra alabo, el Señor cuya palabra honro. ¿Te das cuenta? Esta es otra de las implicaciones. Honra la palabra de Dios, iglesia. Como ya dijimos, ya expliqué. Espero no hay duda de cómo hacerlo. Es obediencia, empieza por ahí. Empieza por ahí, por obediencia. Muchos piensan: es que honrar la palabra es que me tengo que meter al seminario. Es que me tengo que meter a todos los discipulados. Tengo que leerme todos los libros de la biblioteca. No necesariamente haciendo esas cosas alabas y honras la palabra. ¿Sabes quién alaba más y honra más la palabra? Aquel que eso que sabe de la palabra de Dios, de quién es Él, lo que ha hecho, lo que ha prometido y lo que nos ha mandado a hacer, lo obedece en una proporción cercana más al 100%. Eso poquito que obedece, de lo mucho que no sabe o de lo poco que sabe. A veces es un peligro saber mucho de la palabra, ¿sabes? ¿Habías pensado en ello? Puede ser peligroso. La palabra es clara en que al que más se le da, más se le demandará. Con eso no estoy tratándolos de animar a no crecer en su conocimiento de la palabra. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado y tengamos esto presente. Ya sé estas cosas de la palabra, ya sé esto del carácter de Dios. ¿Cómo respondo? Y eso va a revelar si estoy alabando, honrando su palabra o no. Y si no lo voy a empezar a hacer, ni siquiera comenzar a considerar, lo mejor es que yo no siga avanzando. Porque el juicio va a ser mayor si en verdad no he creído esa palabra. Amén. Entonces tenemos que honrar la palabra de Dios y por último, poner nuestra esperanza en el Hijo de Dios. Y es algo de lo que creo vemos en la última parte. Continúa en el 11: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Te das cuenta? Otra vez la pregunta retórica: ¿qué puede hacer el hombre? La respuesta es nada. Quitarme la vida nada más. Esa es su mayor cosa que puede traer a mi vida. Quitarme la vida. No pasa nada. Están sobre mí, oh Dios, los votos que hice, ofrendas de acción de gracia. Gracias, pero voy a leer. Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Él está enfocado otra vez ahora en la adoración a Dios. Él está pensando en su tiempo de comunidad. ¿Te das cuenta? Del miedo a la comunidad. Bien importante. Si en verdad estamos saliendo del miedo a la fe, también vamos a estar en la comunidad. Si no estás en la comunidad, tu fe es deficiente. Tu miedo muy probablemente sigue ahí. La comunidad
es parte de su proceso de perder el miedo, ¿sabes? En su contexto, la comunidad era ir a ofrecer sacrificios con esa comunidad, ofrendas de acción de gracias. En nuestro contexto es venir aquí los domingos. ¿Alguna vez te has sentido tentado en decir, no voy a ir porque me siento abrumado, tuve una semana con mucha oposición, con miedo, no voy a ir a la iglesia? Peor lugar, peor decisión. Es al revés. ¿Quieres salir de esos lugares? Ven a la iglesia, así te queremos. Achicopalado, abrumado, con cara larga si quieres. No pasa nada. ¿Sabes por qué te queremos así? Porque no creemos que somos nosotros los que te vamos a cambiar. Creemos que Dios y su palabra tienen poder. Su espíritu se mueve de manera especial en medio de esta reunión y transforma nuestros corazones y remueve nuestros temores y nos recuerda que no estamos solos en medio de nuestro sentido de soledad y nos recuerda que ninguna oposición es más grande que Él y que no hay nada por lo que tengamos que estar abrumados. Amén. Pues tú has librado, último versículo, es aquí donde les digo que vemos la última implicación, que tenemos que poner nuestra esperanza en el Hijo de Dios. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Él ya da por hecho que su alma ha sido librada de la muerte. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios. Porque su fe está arraigada a Él. Porque Él alaba su palabra, se somete a su palabra. Y recuerda que es su palabra la que trae vida a su alma. Nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios se encarnó en una persona y esa persona dijo muchas cosas con respecto a Él ser la luz. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida también. Pero Él habló de la idea de que Él era la luz, que cuando estabas en Él, las tinieblas se disipan. Que Él era la luz de los hombres. Que Él alumbra nuestras tinieblas. Que el que permanece en Él no puede andar en tinieblas. Y ese es Jesús. Y si en verdad has creído en ese Jesús, entonces tú puedes hacer eco a las mismas palabras. Que tú me has librado de la muerte, oh Dios, de la muerte que yo merecía, porque Cristo la llevó en mi lugar. Y mis pies de tropiezo ya no tropiezan más, porque ahora tú me alumbras, me guías con tu palabra, con la misma guianza que el Espíritu Santo que me has dado cuando me diste vida, para que pueda andar delante de ti, Dios, en la luz de la vida, en la luz del Hijo que me trajo vida. Iglesia, esa es nuestra más grande esperanza y consuelo en medio de los temores. No hay mejor forma de pasar del miedo a la fe que cuando volvemos a considerar y contemplar la obra de Cristo en nuestras vidas. Lo que Él es, lo que ha hecho, lo que ha prometido y lo que nos ha mandado a hacer. Y todo tiene que ver con la misma idea: descansar en Él, confiar en Él, honrar su palabra. El que me ama, Él dijo, obedece mis mandamientos, ¿cierto? Eso es honrar la palabra de Dios, es alabar la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, confíen en mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Que mi corazón, ¿qué dice que es? Manso y humilde. Ese es su carácter de Jesús. Está accesible para todos. Tenemos que poner nuestra esperanza en Él, amén. Así es que yo no sé dónde estás parado hoy con respecto a estos temas que hemos hablado, de si te sientes abrumado, si te sientes en oposición, si te sientes solo o con temores. Ya sabes a dónde ir, ¿cierto?
Espero el texto nos ha instruido lo suficiente para saber cómo nos podemos acercar a Dios, el cuidado que Él tiene sobre nuestras vidas y las cosas que podemos traer a su presencia, cómo podemos arrojar nuestros corazones, abrir nuestros corazones, y Él nos escucha y se compadece de nosotros. Amén. Es que vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos recuerdas que somos débiles y en medio de nuestra debilidad va a haber muchas cosas como temores, angustias, dolor, ansiedad, sentimientos de soledad, de oposición, sentirnos abrumados por el mundo y las cosas de este mundo y aquellos que son del mundo, Señor. Pero al final del día, tú nos has salvado para recordarnos que tú eres más grande que todas esas cosas y que no debemos de vivir en temor, que aún el temor más grande que pudiera traer la oposición, que es el de la muerte, tú ya libraste a tus hijos de la muerte, Señor. Tú ya trataste ese asunto para con nosotros, Señor, y ni la muerte misma nos puede hacer daño, porque tú nos has dado vida en tu Hijo, y todo el que muera en tu Hijo, aunque muera, vivirá. Así que, Padre, gracias, porque esa es la confianza con la que queremos caminar nuestra fe, no en temor, sino en la fortaleza que viene de ti, con una fe puesta en ti, en lo que tú eres, lo que has hecho, lo que has prometido y lo que nos has mandado a hacer. Gracias, Padre, por este salmo. Gracias por el ejemplo de fe que vemos en David, a pesar de sus decisiones, a pesar de que no siempre actuó en base a tu voluntad. Tú siempre estuviste ahí y tú sigues estando ahí, guardando de los tuyos. Gracias por Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.